volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Capítulo 28, lo inconsciente. Según Hegel, lo inconsciente jamás habría emprendido la vasta y laboriosa tarea de desenvolver el universo, más que con la esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo. El término inconsciente resulta en el fondo muy ambiguo, dudoso, confuso, discutible. Podemos usar tal término en forma convencional para indicar o señalar un misterio creador, algo que está mucho más allá de la conciencia. Resulta incuestionable que para Brahman, el espíritu universal de vida, trasciende a todo eso que se llama conciencia y es obvio que podemos denominarle inconsciente. Dentro de este tema estrictamente humano podemos y hasta debemos enfatizar la idea de que antes de trascender la conciencia, necesitamos primero despertarla. Aquello de la conciencia absoluta tras los fenómenos es indubitable que resulta demasiado vago, incoherente, impreciso. Resulta absurdo confundir a la conciencia con el ser absoluto. Desdichadamente muchos filósofos creen en esas aberraciones de la mente. Sat, el absoluto inmanifestado, nada tiene que ver con la conciencia. Esta última, por brillante que sea, viene a ser como una mísera bujía de cebo ante la luz increada de eso que no tiene nombre. Las escuelas de Schelling y de Fichte ciertamente han divergido mucho del concepto arcaico y primitivo de un principio absoluto y han reflejado tan solo un aspecto de la idea fundamental de la Vedanta. El Absolutergeist, sugerido vagamente por von Hartmann en su filosofía pesimista del inconsciente, si bien es quizás la mayor aproximación de la especulación europea a las doctrinas advaitaínas, sin embargo dista también mucho de la realidad al cometer el error de identificar al ser absoluto con eso que se llama conciencia. El bípedo humano, o mejor dijéramos el homúnculo ese equivocadamente llamado hombre, incapaz de formar un solo concepto, a no ser relativo a fenómenos completamente empíricos, es impotente, a causa de su constitución estrictamente intelectual y animal, para levantar siquiera una punta del velo que cubre la majestad del espacio abstracto absoluto. La conciencia cósmica, el gran alaya del universo, debe despertar en cada ser humano. Empero hacemos hincapié en la necesidad de no confundir conciencia con absoluto. Lo finito no puede concebir lo infinito, ni puede aplicarse su propia clase de experiencias mentales. ¿Cómo puede decirse que lo inconsciente y lo absoluto puedan tener ni siquiera un impulso instintivo o esperanza de alcanzar clara conciencia de sí mismo? Es indubitable la necesidad de lograr el despertar de la conciencia si es que sinceramente queremos la iluminación. Tal despertar superlativo sería imposible sin haber pasado previamente por la terrible aniquilación budista. Quiero referirme en forma enfática a la destrucción del yo, a la muerte del mí mismo. Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse agua muerta porque tiene ataduras. La segunda es elogiada como la gran vida porque no tiene ataduras, es experiencia directa en el vacío iluminador. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que debemos primero hacernos autoconscientes para experimentar en forma plena el aspecto iluminado de la conciencia. Es ostensible que no sería posible sumirnos en la corriente del sonido, en el vacío iluminador, sin haber vuelto pedazos previamente las ataduras que en una u otra forma nos atan a la conciencia. Con la aniquilación del ego transformamos al subconsciente en consciente. Después debemos destruir los grilletes que nos relacionan con la conciencia. El vacío iluminador es el inconsciente, usado este último término en el sentido de algo que está mucho más allá de la conciencia. ¿Habéis oído hablar de Anupadaka? El sentido estricto y riguroso de esta palabra significa: sin padres, sin progenitores. Osiris es el padre que está en secreto, la mónada particular de cada cual. Isis es la duala, el aspecto femenino. La divina madre Kundalini. Horus es el íntimo, nuestro espíritu divino. La tríada. Resulta fácil entender que cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los demonios rojos, yoes diablos, entonces se da el lujo de tragarse su propia alma. Después del banquete viene lo mejor. Padre, madre e hijo. Osiris, Isis, y Horus, tres divinos fuegos con alma diamante se mezclan, fusionan, e integran, para formar una sola llama. Una Anupadaka.
El Señor oculto, el sumido en el absoluto dentro de la inagotable e inconcebible felicidad, el Anuparaka, no puede tener padres, puesto que es existente por sí mismo y uno con el espíritu universal de vida. El misterio de la jerarquía de los Anuparaka entre el espacio abstracto absoluto, está para nosotros más allá de toda posible comprensión. Capítulo 29, Bolas de fuego verde. En estos instantes de crisis mundial, los científicos modernos se enfrentan a un enigma del espacio. Quiero referirme en forma enfática al misterio de las bolas de fuego verde. Estas bolas refulgen, rutilan, resplandecen. Y luego se desvanecen como si fuesen apagadas por algún switch remoto control y sin dejar el menor rastro. Se nos ha dicho que los residentes de Albuquerque, NM, están acostumbrados a esta clase de misterios, pues es ostensible que viven junto a la planta de los Álamos, de secretos atómicos. Las gentes viajeras saben muy bien que al final de la ciudad están las fuerzas armadas de la base de Sandía, lugar donde la terrible bomba atómica es armada para desgracia de este afligido mundo. Es evidente que, en el mismo estado, se encuentra ubicado el famoso laboratorio de White Sands, especialista en la fabricación de proyectiles teledirigidos. Sin embargo, a pesar de todos estos misterios, los moradores de este lugar, en cuanto vieron pasar silenciosamente una brillante bola de fuego verde a través del espacio infinito, se asombraron, quedaron admirados, sorprendidos. En un lugar del desierto que cruza Nuevo México, un domingo por la noche de un pasado mes de noviembre, esto hace ya varios años, tuvo lugar un acontecimiento misterioso. En el cielo, las estrellas brillaban en una noche clara. Por la carretera, un jeep corría de 25 millas por hora, era manejado por 3 estudiantes de la Universidad de Nuevo México. Ted Chamberlain, pasante de geología. Su amigo Gus Armstrong, dueño del jeep y el tercero, Tom Beboy. Eran cerca de las 9 de la noche y los jóvenes regresaban de una cacería en San Agustín, cerca de Magdalena. En la parte de atrás del jeep llevaban su cacería. De repente, los tres cegaron por un segundo. Allá a lo lejos, en el cielo noroeste, una gigantesca bola de fuego ardía y cruzaba rápidamente el firmamento. Su cola era blanquizca, pero la bola era de un color verde radiante, como si fuera un tubo de neón o como Chamberlain dijo, igual que el cobre cuando arde en un horno de laboratorio. Miren, gritó Armstrong al mismo tiempo que perdía el control de su jeep, el cual desvió su ruta, dio una voltereta y aventó a sus ocupantes en las arenas del desierto. Sobre sus cabezas, la bola de fuego se desvaneció silenciosamente. Minutos después, los 3 azorados jóvenes regresaron al jeep y se encaminaron a Albuquerque. Algo similar pasó 2 noches antes. Lertes Miller y su esposa, de Palo Alto, California, venían manejando en el camino 60, cerca de Globe, Arizona. Poco antes del anochecer vieron una llama verde azulosa que se quemaba sobre sus cabezas. Era tan intensa que casi me salgo del camino, pues me cegué por unos segundos, dijo Mr. Miller. Esto no era un meteoro común y corriente, ha dicho un sabio autor. Observadores a través de 1000 millas, de Santa Fe, Nuevo México, hasta Vista, California, vieron la bola de fuego verde en los cielos. Es incuestionable y a todas luces resalta que las bolas de fuego verde resultan radicalmente diferentes a los meteoros comunes y corrientes. Es evidente y los observadores saben muy bien que estas bolas ciertamente son más grandes y luminosas que de Bella Selene. Es obvio que ningún meteoro es así. Asombra su espantoso silencio. Cualquier meteoro de ese tamaño, es ostensible que cae con grande estruendo. Todos los testigos están de acuerdo en que tales bolas dentro de nuestra atmósfera planetaria se mueven en línea recta. Es claro que cualquier meteoro grande o pequeño, al entrar en nuestro ambiente cae en curva cóncava. Existen ahora infinitas conjeturas sobre el misterio de las bolas de fuego verde. Algunos habitantes del oeste culpan a la bola del colapso que sufrió la Torre del Agua de Tucumán, Nuevo México, que mató a 4 personas, pues las investigaciones revelaron que la bola de fuego pasó en los momentos precisos en que el colapso se produjo por un cortocircuito en las líneas. Estamos pues ante un enigma tremendo y francamente no nos queda más remedio que volver a la panspermia de Arrhenius. Véase capítulo 11.
El espectáculo de las grandes bolas de fuego verde, cruzando como relámpago los cielos, es una experiencia inolvidable. Ellos, como todos aquellos miles de americanos que las han visto por el sureste, se preguntan, ¿qué es esto? La respuesta a este formidable interrogante la tiene el movimiento gnóstico internacional cuando dice: remolinos eléctricos, vórtices de fuerza, se escapan de los mundos portando en su seno gérmenes de vida. Torbellinos eléctricos llegan a los mundos trayendo en sus vientres gérmenes de vida. El sistema solar, incluyendo a nuestro afligido mundo, es obvio que ya llegó a cierto rincón del cosmos en donde los vórtices eléctricos portadores de gérmenes vitales se han hecho visibles. Nuestro sistema solar en su viaje eterno a través del inalterable infinito ha llegado a un rincón del universo en donde eventos cósmicos jamás esperados pueden ocurrir. Capítulo 30, Verdad Justicia. Era la noche del misterio y en mi estancia lóbrega crecía de instante en instante la terrible oscuridad. Chisporroteaba pálida mi lámpara agonizando muy lentamente y derramando sus lívidos reflejos siniestra claridad. Afuera en la calle, el viento mis ventanas, áspero e inclemente, hacía rechinar. Azotaba cayendo con estrépito la lluvia mi cristal, y al rasgar con su espada de relámpago el caos la tempestad, pensé entonces en el valle de las tinieblas y en la mansión de los perversos. Que mi alma no sea subyugada y arrastrada cautiva por los demonios. Que me sea permitido volver la cara ante el cadalso de Sebru. El cadalso del karma, sed alabados. Oh vosotros, espíritus planetarios de la constelación de la cadera. Liba. En cuanto a vosotros, oh cuchillos divinos de los misterios, dice el sagrado libro de la morada oculta clamando desde el fondo profundo de los siglos. Vosotros, los dos brazos divinos de la balanza cósmica que ilumináis y regocijáis el universo y conducís según los ritmos de las épocas, a jóvenes y viejos, mirad. He aquí que Atop, el Buda íntimo de cada hombre, señor de los misterios, procede a las libaciones ante el amo de los millones de años, el logos universal de la vida, y le abre el camino a través del firmamento. Esto que inmoviliza los huracanes y los encierra en sus fortalezas. Es ciertamente el Buda interior de cada viviente, el señor de los poderes. Oh vosotros, espíritus divinos del karma, apartad de mí la miseria y los sufrimientos. Y que pueda mi persona ser agradable a Ra. Dios. Escuchad, hombres y dioses. Este firmamento de acero que había protegido al mundo de la mente, la región de los muertos, el demonio Apopi, el cuerpo de deseos de cada viviente, lo ha agujereado. Pues es obvio que hasta los tenebrosos más perversos suelen meterse en esa morada. ¿Cuándo dejarán de confundir las gentes al auténtico astral con el demonio Apopi? Cuando comprenderán los pseudo-ocultistas que el cuerpo de deseos citado por la teosofía, es el espantoso demonio Apopi. Las gentes comunes y corrientes no tienen cuerpo astral, solo tienen el vehículo lunar de deseos, el espantoso demonio Apopi. Que me escuchen los humanos y los moradores del limbo. Oíd pues. Vosotros necesitáis fabricar el cuerpo astral en la forja de los cíclopes. Ra aborrece al demonio Apopi y es ostensible que todo auténtico difunto autorrealizado después de estar vestido con el sao egipcio, debe eliminar al demonio Apopi. El libro de los muertos exclama diciendo: he aquí que llego ante las jerarquías celestes y libro para siempre a Ra del dragón Apopi yo vigilo. En verdad, el dragón jamás podrá acercarse a él. De los signos mágicos colocados ante mí por el demonio, yo sabré apoderarme. Las comidas sepulcrales no me faltarán. Todd me proveerá de la potencia mágica resultado de mis actos, de mi karma, en la vida pasada. Yo haré circular la verdad justicia en la barca celeste de mi vida, estableciendo las jerarquías divinas en mi corazón, para millones de años, yo triunfaré en medio de ellas. La diosa Maat, justicia, llega ante su Señor y Dios. Recordad vosotros, que las funciones del karma residen en la brillante constelación de la cadera, Liba. Temblad ante los cuchillos divinos de la ley. Sabed que no solamente se paga el karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Recorred el ciclo de las metamorfosis en la barca de Kepra, el navío de vuestra propia vida. Es incuestionable que tendréis que transformaros una y otra vez en cocodrilos, cada vez que os sea necesario descender a los mundos infiernos.
Es obvio que a toda exaltación mística le corresponde una previa humillación. Quien quiera subir debe primero bajar, esa es la ley.